La primera edad del Sol. Capítulo 3. Como recordaréis en el anterior capítulo, la edad de los árboles termina con la destrucción de los árboles de luz de Valinor, a manos de Melkor y Ungoliant, y la huida de los elfos nordos hacia las tierras de Beleriand, en busca de los Silmarils, que habían sido robados a Fëanor. La primera edad del Sol, también conocida como los días antiguos, es la etapa de las grandes batallas entre los reinos de los elfos y los ejércitos de Melkor, ahora llamado Morgoth, el negro enemigo del mundo, el enemigo de los Valar, el maestro de las mentiras. Asimismo se llamaba el rey del mundo y señor de la Tierra Media. En su corona de hierro engarzó las 3 joyas Silmarils, la mayor creación de los elfos, que en su interior ardía la luz de los árboles. La primera edad dura 590 años y comienza a levantarse la luna y el sol en el cielo de Arda. Fue posible gracias a las artes de Yavanna, con el levantamiento de la última hoja de Telperion para hacer de ella la luna y el último fruto de Laurelin para hacer de él el sol, cuando los árboles estaban agonizando pero todavía no del todo muertos. En esta edad despertaron los hombres en las tierras del este. Los Noldor fueron bien recibidos por otros elfos, los Sindar, que ya estaban en la Tierra Media y nunca vieron la luz de los árboles. Elwë, rey supremo de los Teleri, que ya era conocido como Thingol, recibe a los Nordos en sus tierras y les concede establecer reinos al norte, de tal forma que protegieran Beleriand de Morgoth. Al inicio, los Nordos salen victoriosos y organizan el largo asedio de casi 400 años contra la fortaleza de Angband. El rescate de los Silmarils se convierte en el epicentro de la historia. En este periodo, 3 casas de los hombres llegan a Beleriand y se convierten en aliados de los elfos contra Morgoth. Y de hecho, entre estos hombres se les dio el nombre de Edain, los futuros hijos de Númenor, cuyos descendientes fueron los Dúnedain, los hombres del oeste. Eran altos y superiores a los demás hombres en nobleza de espíritu. Sin embargo, los eventos comienzan a ser desafortunados para los elfos, y tras la batalla bajo la estrella, Fëanor, el artífice de los Silmarils, es muerto a manos del jefe de los Balrog. Su hermano Filgonfin se convierte en rey supremo de los Nordos, restaurando la unidad de su pueblo. Durante muchos años de asedio, Morgoth se defendió en la fortaleza de Angband, mientras aguantaba, sus orcos, sus dragones y otras criaturas malignas se multiplicaban, hasta que al fin Morgoth decidió terminar su espera y sacó todas sus tropas rompiendo el sitio de Angband, y empezó la batalla de la llama súbita, en la que Morgoth obtuvo la victoria. Muchos Nordos murieron, entre ellos los hijos de Finarfin. Su hermano, el rey Fingolfin, al ver que todo estaba perdido, decide desesperadamente ir solo hacia el norte y retar un combate singular contra el poderoso Morgoth. Aunque consigue herirle en varias ocasiones, cayó muerto. Las consecuencias fueron desastrosas. Los hijos de Fëanor quedaron dispersos. Fingon, el hijo de Fingolfin, quedó entonces como rey supremo de los Nordos en el exilio. Morgoth comienza a ganar terreno. Sauron, el más poderoso de sus siervos, conquista varios territorios para su amo. Solo 3 reinos élficos se mantenían en pie debido a su situación estratégica, que los mantenía escondidos: la fortaleza subterránea de Nargothrond, la ciudad oculta entre las montañas de Gondolin, y el reino de Doriath, en medio del bosque gobernado por Tingu y la Maya Melian. En cuanto a los hombres, muchos murieron. Uno de ellos, llamado Beren, descendiente de la casa de Beor el Viejo, huyó hacia el sur y encontró el reino de Thingol, y allí, en los bosques de Doriath, conoció a su hija, la bella Lúthien, y ambos se enamoraron. Pero Thingol, el rey, no iba a permitir que un simple mortal tomara la mano de su única hija, lo que más amaba en el mundo. Así que le encomienda a Beren que si quiere casarse con su hija, tenía que conseguir uno de los Silmarils en poder de Morgoth como prenda para su hija, una misión imposible y suicida, pero Beren era orgulloso y amaba a Lúthien, de manera que aceptó el reto. Para ello, decide buscar la ayuda del príncipe Finrod, hijo de Finarfin y hermano de Galadriel, de manera que junto a otros 10 elfos salen en busca de los Silmarils.
pero son capturados por Sauron. En las mazmorras, Finrod muere defendiendo a Beren de los monstruos de Sauron. Beren está solo y al borde de la desesperación, pero Lúthien acude desde Doriath en su ayuda. Con su poder mágico que le viene de su madre Melian, la Maya, derrumba las mazmorras, libera a Beren y se enfrenta al padre de los licántropos, el viejo Drauglin, que muere en la lucha, y luego al mismísimo Sauron junto a Juan, el perro de Valinor, que pertenece a Celegor. Sauron, que se había transformado en licántropo, fue vencido, abandonó el cuerpo y huyó como espíritu. Beren y Lúthien deciden viajar juntos hasta la fortaleza de Angband, y para ello Lúthien usa sus poderes mágicos para dormir a todos los habitantes, con excepción de Morgoth, pero este quedó deslumbrado por la belleza de la elfa y se dejó distraer por su canto. Su melodía era tan pura y angelical que Morgoth concibió pensamientos de lujuria hasta que se adormeció y cayó al suelo. En ese momento, Beren aprovecha la oportunidad y quita con un cuchillo un Silmarils de su corona y escapó junto a Lúthien. Aunque a la salida de Angband son interceptados por el lobo gigante de Morgoth, Carcharoth, que le arrancó a Beren la mano derecha y con ella el Silmaril. Carcharoth huye aullando por el dolor en sus entrañas. Entonces Beren y Lúthien son rescatados por las águilas y regresan a Doriath. Thingol entonces permite la unión entre Beren y Lúthien, pero antes deben matar a Carcharoth, el gran lobo de Morgoth que había llegado al reino de Doriath. Entonces deciden darle muerte, pero en el enfrentamiento mueren tanto el lobo como Beren, y también Juan, el gran perro que acudió en su ayuda. De las entrañas calcinadas de Carcharoth, Thingol encontró el Silmarils, mientras Lúthien muere de pena por la muerte de Beren, y su espíritu en las estancias de Mandos canta una canción tan bella que conmueve a los Valar. Los dioses le ofrecen dos opciones a Lúthien: vivir en Valinor para siempre, pero sin Beren, ya que es destino de los mortales abandonar el mundo, o bien regresar a ambos a la Tierra Media como mortales y vivir unos pocos años más, tras los cuales ambos abandonarían el mundo para siempre. Esto último elige Lúthien por amor a Beren, que tuvieron un hijo llamado Dior, y así fue la mayor historia de amor de la Tierra Media y la primera unión de elfos con hombres, y nacen los primeros medioelfos. Uno de sus descendientes sería Elrond. Tras recuperar uno de los Silmarils e inspirados por las hazañas de Beren y Lúthien, los Noldor se vuelven a aliar para eliminar definitivamente a Morgoth, al que ya no ven invencible. Los enanos y los hombres también se alían con los Noldor, y tienen lugar la quinta gran batalla de Beleriand, la batalla de las lágrimas innumerables. Se reunieron dos grandes ejércitos, uno en el este con Maedhros a la cabeza. Aunque recuperaron territorios, el ataque fue precipitado y puso sobre aviso a Morgoth, quien consiguió convertir y corromper a los hombres orientales para su causa. De esta manera, el ejército de Maedhros se dispersó y huyó hacia el sur. El otro ejército en el oeste, comandado por el rey supremo Fingon, se había quedado solo y fue masacrado por la hueste de Morgoth con todas sus fuerzas, con Balrog, orcos y el dragón Glaurung. Fingon murió a manos de los Balrog y su hermano, Turgon, el rey de Gondolin, buscó refugio en su ciudad, ahora como rey supremo de los Noldor. Huor, el líder de los hombres, junto a su hermano Húrin, se mantuvieron en el campo de batalla hasta la hora final defendiendo la huida de Turgon. Todos murieron, excepto Húrin, el único superviviente, que fue capturado y llevado a Angband para sufrir la venganza de Morgoth, quien lo maldice a él y a sus hijos, que es otra de las grandes historias que se cuentan en el Silmarillion, la tragedia de Túrin, hijo de Húrin, quien mató al dragón Glaurung, y luego se suicidó sobre su propia espada al revelarse que se casó con su propia hermana que no había conocido. Morgoth reafirmó aún más su posición en la Tierra Media y comenzó a ocupar los territorios que dejaron Fingon y los hijos de Fëanor, pero quería más. Encontró el reino de Nargothrond
que dejó de ser una ciudad secreta por consejo de Túrin, y Morgoth envió un gran ejército de orcos dirigidos por Glaurung, padre de los dragones. El rey Orodred murió y muchos elfos fueron capturados y la ciudad fue saqueada. Mientras, Húrin, que había sido liberado por Morgoth, recupera de la ciudad abandonada de Nargothrond su joya más preciada, el Naugramir, un collar de oro con gemas preciosas de Valinor, hechos por los enanos que había pertenecido a Finrod. Húrin luego fue al reino de Doriath y se lo regaló al rey Thingol antes de marcharse al mar, sin ganas de vivir. Thingol quedó maravillado por el collar y quiso unirlo con el Silmaril, su joya más preciada, tarea que encargó a los enanos de Nogrod, pero estos eran ambiciosos y querían quedárselo para sí mismos. Thingol se negó y fue asesinado. Los enanos huyeron, pero los elfos grises los mataron antes de que llegaran a su reino, pero escaparon dos. Melian, la Maya, se apenó tanto de la muerte de su esposo que abandonó la Tierra Media desprotegiéndola de su magia, pero antes de partir envió dos mensajeros a su hija Lúthien, que vivía en el sur una vida mortal junto a Beren. Los dos enanos que escaparon mintieron a su rey, y éste reunió un ejército para atacar Doriath, y se libró una batalla en la que vencieron los enanos de Nogrod. Saquearon todos los tesoros de los elfos, incluido el Silmaril. Las noticias llegaron al sur en Osirian, donde vivían Beren y Lúthien. Beren y su hijo Dior organizaron un ejército de elfos y fueron hacia el norte para interceptar a los enanos antes de que llegaran a las montañas. Los enanos, que habían perdido la cuarta parte de sus fuerzas, no tuvieron nada que hacer y fueron derrotados. Beren luchó cuerpo a cuerpo con el señor de Nogrod y lo atravesó con su espada. Los enanos que escaparon fueron atacados por los En y ninguno volvió a Nogrod. Después de la batalla, Beren recuperó el Silmaril y Dior, hijo de Beren y nieto de Thingol, reclamó el reino de Doriath, reunió a los Sindar y reclutó nuevos ejércitos, reconstruyó las casas y en poco tiempo Menegroth, su capital, volvió a ser como antes. Un día llegaron mensajeros de Osirian y le dejaron a Dior un estuche de cuero en las manos. Al abrirlo, vio el Silmaril y entendió que Beren y Lúthien habían sido alcanzados por el destino de la muerte natural, tal como habían predicho los Valar. Los rumores del Silmaril se divulgaron por toda Beleriand, llegaron a oídos de Maedhros y los demás hijos de Fëanor. El peso del juramento que hizo su padre hace ya mucho tiempo les atormentó y exigieron a Dior que se lo entregaran, pero Dior se negó y hubo una segunda matanza de elfos contra elfos. Los hijos de Fëanor destruyen Doriath, pero 3 de los 7 mueren. Dior, al final, también cae. Pero no encontraron el Silmaril, porque parte del pueblo de Doriath huyó guiado por Elwyn, la hija de Dior, y escaparon a las desembocaduras del Sirion en la bahía Valar, llevándose el Silmaril allí donde los últimos reductos libres de elfos y de hombres existen en los puertos, con Círdan, el carpintero de barcos, al mando. Mientras tanto, Ulmo, el único Valar que aún se interesaba por la Tierra Media, envió a un hombre, Tuor, para avisar al rey Turgon que debían de abandonar la ciudad escondida de Gondolin, pues el peligro de Morgoth se cernía sobre ella. Pero el rey elfo, influido por el consejo de su sobrino Maeglin, se negó a abandonar la ciudad, obligando a Tuor a quedarse en ella, ya que cerró la puerta de la ciudad. Con el paso de los años, Tuor e Idril, hija y única heredera de Turgon, se enamoraron y se casaron, dando lugar a la segunda unión de elfos con hombres. Nace de esa unión Eärendil. Fue entonces cuando Idril tuvo un mal presagio y ordenó que se construyera un túnel secreto que saliera de la ciudad hacia las montañas. Maeglin, celoso de Tuor, traiciona a Gondolin, revelándosela a Morgoth. Este envía sus hordas lideradas por Godmod, el señor de los Balrog, y ataca a la ciudad. Los defensores lucharon con firmeza, pero fueron derrotados. Ecthelion, señor de las fuentes de Gondolin,
dio muerte a Godmos, señor de los Balrog, junto con el cual murió al precipitarse a los abismos de la ciudad. Tras una encarnizada lucha, Tuor mató a Maegli en un combate singular, arrojándolo por el muro. Tuor, Idril, Eärendil y otros supervivientes huyen de Gondolin hacia el sur. Consiguieron huir por el túnel que Idril había ordenado excavar previamente. Mientras huyen, un Balrog les cierra el paso en las montañas, y Glorfindel, capitán del reino de Gondolin y señor de la Casa de la Flor Dorada, los salva a todos sacrificando su propia vida. Entonces los supervivientes continuaron su marcha hasta la desembocadura del río Sirion, donde se unieron al pueblo de Elwyn. El rey Durgon muere defendiendo Gondolin, y Gil-galad, hijo de Fingon, que en ese entonces ya vivía en la bahía de Valar, queda como rey supremo de los Noldor en el exilio. Tuor e Idril se hicieron a la mar en busca de Valinor, y nunca se supo más de ellos. Su hijo, Eärendil, quedó en tierra y conoció a Elwyn, hija de Dior, y nieta de Beren y Lúthien. Se conocieron y se casaron, y de ellos nacieron los gemelos Elros y Elrond, los medioelfos. Pero los hijos de Fëanor, que aún vivían, exigen el Silmaril a Elwyn, y realizan la tercera matanza de elfos contra elfos, en la que también mueren otros más de los hijos de Fëanor. De los 7 que eran, tan solo quedan Maedhros y Maglor con vida. Eärendil y Elwyn sobrevivieron con el Silmaril y huyeron por el mar en un barco construido por Círdan, el carpintero de barcos y señor de los puertos. La portentosa nave se llamaba Vingilot, y con ella llegaron a Valinor, donde Eärendil pidió ayuda a los Valar en nombre de los elfos y los hombres, y pide perdón por los nordos. Los Valar escucharon y accedieron, y enviaron a la Tierra Media un ejército de Maiar y elfos de Valinor, el mayor y más poderoso que jamás se haya reunido en Arda, liderados por Eonwë, el heraldo de Manwë, y tuvo lugar la última y gran batalla de las guerras de Beleriand, la Guerra de la Cólera. El ejército de los Valar lanzó su ataque contra Angband, la fortaleza de Morgoth, y este liberó a sus criaturas. Los Balrog azotaron a los elfos con sus látigos de fuego. Los licántropos y orcos salieron de las mazmorras. Y por último, los dragones, y el más grande de todos, Ancalagon el Negro, y vino acompañado de terribles tempestades de fuego, y así se libró la gran batalla. En el cielo los dragones contra las águilas de Manwë, ardían los cielos, y ardía la tierra con la guerra. Finalmente los Valar se alzaron con la victoria cuando Eärendil se levantó en el cielo por primera vez a bordo de Vingilot, portando el Silmaril en su frente, y tras un agotador combate logró derrotar y matar a Ancalagon y lo arrojó del cielo, provocando su caída a la destrucción de las torres de Tangorondrin que se erguían sobre Angband. Solo muy pocos de los dragones, Balrog y orcos sobrevivieron, pues la mayoría fue barrida ante el viento poderoso del ejército de Valinor. Y por fin Morgoth fue derrotado. Lo llevaron encadenado a Valinor, donde fue lanzado al vacío eterno más allá de las puertas de la noche, donde se dice que permanecerá preso por siempre hasta el fin del mundo. No lograron capturar a Sauron el Maya, su lugarteniente y más poderoso de sus siervos, que se escondió en la Tierra Media. La devastación geográfica causada por el conflicto fue inmensa. Beleriand y las tierras del norte y del oeste quedaron destrozadas y fueron hundidas bajo el mar. Con esto, la forma de la Tierra Media cambió y quedó tal y como se conoce en las posteriores narraciones del Señor de los Anillos. Los últimos 2 Silmarils son recuperados, pero los 2 últimos hijos de Fëanor, Maedhros y Maglor, los roban. Sin embargo, por la maldición de los Noldor, las joyas ya no les pertenecen y les queman y enloquecen. Maedhros se tira en un volcán junto con el Silmaril que lleva, que se queda en la tierra. Maglor arroja su Silmaril al mar y él, desde entonces, vaga por las orillas del mar lleno de arrepentimiento. El tercer Silmaril pertenece al aire y Eärendil lo porta desde el cielo, ya que los Valar hicieron que su barco pudiera volar,
y así acabó siendo la más brillante de las estrellas. Y de esta forma un Silmaril acabó en la tierra, otro en el mar y otro en el cielo. Los elfos Noldor fueron perdonados y se les quitó la maldición que pesaban sobre ellos. Aquellos que lo deseen podrían regresar a Valinor, y muchos lo hicieron, pero algunos se quedaron en la Tierra Media con sus líderes, Gil-galad como rey supremo, y Galadriel, hermana de Finrod, desposada con Celeborn. Los Noldor establecen su reino en Lindon y Eriador. A los Edain, los hombres que ayudaron a los elfos en las guerras de Beleriand, se les concede como regalo por su lealtad la isla de Númenor, en medio del mar, donde establecen un largo reinado. Se les concede a los medioelfos el poder de elegir su destino, si mortal o élfico. Elros elige el destino de los hombres y se convierte en el primer rey de Númenor. Su hermano, Elrond, elige por el contrario el destino de los elfos y se convierte en el segundo al mando de Gil-galad en el reino de Lindon. Galadriel y Celeborn se van a Eregion, región fundada entonces por los Nordos, al lado de la ciudad de Khazad-dûm de los enanos. Con el fin de la guerra de la ira y el hundimiento de Beleriand, comienza la segunda edad del sol.